Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. Es autor de más de una decena de libros publicados en editoriales españolas y latinoamericanas y de unos 200 artículos académicos. Ha traducido del alemán a autores como Hans Kelsen, Klaus Wilhelm Canaris o Bernd Reuters, y ha sido premio de investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales con ocasión del 25º aniversario de la Universidad de León. Posee la Orden del Congreso de Colombia en grado de Cruz de Caballero, la medalla doctoral de la Universidad UES de Guayaquil y ha sido nombrado profesor distinguido de la Universidad Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y de la Universidad Externado de Colombia. Con ustedes, Juan Antonio García Amado. Bueno, Juan Antonio García Amado, Toño, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros porque creo que nos puedes iluminar en muchos sentidos, pero lo primero que me gustaría es que nos contaras algo sobre ti. Tú tienes un blog en el que de vez en cuando escribes cosas y ahí leí una entrada muy bonita, lo digo desde el punto de vista estético y literario, y también muy interesante desde este punto de vista biográfico que estamos comentando, ¿no? Y es que tú te crías en una aldea cercana a Gijón que se llama Ruedes. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, yo soy un campesino. Creo que eso nunca se pierde, para bien o para mal. Marca el carácter, el estilo y la manera de entender algunas cosas de la convivencia social, y más cuando uno cambia de mundo, como fue mi caso. Sí, yo nací, me crié en una aldea cercana a Gijón que se llama Ruedes. Allá pues di los primeros pasos. Allá yo hablaba en el asturiano, que allí se hablaba entonces. Allí fui a la escuela. Allí tuve una maestra, doña Manolita, que fue la que se encargó de convencer a mis padres para que me mandaran a estudiar a la ciudad. Y eso pues le marca a uno cierta sensación de fidelidad a los orígenes, cierto escepticismo ante lo que después se encuentran en el mundo, y algo que antaño era normal pero que en estos tiempos ya se va haciendo raro, que es la sensación de que estar cansado y decirse cansado todo el rato es algo así como pecaminoso, porque yo a aquellas gentes del campo las veía trabajar muchas horas todos los días, sin vacaciones, sin fines de semana ni nada. Y entonces ahora, cuando oigo, por ejemplo, a tantos compañeros de universidad que se dicen agotados porque han impartido sus 2 horitas de clase, inevitablemente me acuerdo de mi padre, me acuerdo de mi madre, me acuerdo de aquellos vecinos y pienso que hay lugares donde la cultura del esfuerzo no es necesario imbuirla mediante ninguna técnica especial de educación, sino que está en el ambiente, en el día a día y en los genes. Es lo más importante que me ha pasado en la vida, seguramente, haber nacido en aquel lugar y también, aunque suene paradójico, haber podido irme. En esa escuela donde doña Manolita te daba clase a ti y a un abanico de niños que iban de los 14 a los 4 años, todos en un mismo aula. Exacto, todos juntos, y ella le ponía a cada uno su tarea, le indicaba a cada uno lo que tenía que leer, estudiar o hacer. Y tampoco a ella les suponía, al menos aparentemente, un gran esfuerzo. De hecho, les sobraba tiempo para pasar sus buenos ratos leyendo novelas de Corintellado al calor de un brasero en invierno, ¿no? También influye para haberle facilitado su labor, quizá el que éramos buena gente, aquellos niños, no estábamos maleados, vivíamos en un estado de naturaleza de corte rusoniano. Ser malos, ser traviesos en exceso, sencillamente no nos estaba permitido por la naturaleza de las cosas, y faltarle al respeto a la maestra o en otro orden al cura se salía completamente de nuestros esquemas infantiles o adolescentes. ¿Tus padres vivían y te mantenían? No sé si tenías hermanos en ese momento. No tenía hermanos. Bueno, entonces te mantenían con un pequeño prado y una docena de vacas. ¿Esa era, digamos, la fuente de ingresos familiares? Sí, nunca hubo más de 12 vacas. Se vivía
de la leche, la carne, de vender los terneros y de lo que se cultivaba. Yo ahora preparo en mi casa a veces fabada asturiana y me parece algo delicioso. Cuando era niño la aborrecía porque se comía como mínimo 2 veces a la semana en casa, porque se cultivaban allí las alubias, o sea, les faves, que decimos los asturianos, ¿no? Y mis padres eran llevadores de unas pocas fincas que casualmente eran propiedad de una prima de la mujer de Franco, de Carmen Polo de Franco, ¿no? Y solo tenían como suyo, como propietarios, un pequeño prado que fue el que vendieron cuando tocó mandarme a mí a estudiar a la ciudad. Más adelante pudieron comprar aquella familia madrileña, aunque de origen asturiano, puso a la venta aquellas caserías y mi padre pudo comprarla a un precio muy bueno y eso les permitió después sobrevivir ya con algo de holgura, porque fueron vendiendo aquellos praditos a personas de la ciudad que querían ir a hacerse allí su casa, etc. Pero para ese tiempo yo ya me estaba marchando del pueblo. ¿En casa había acceso a la cultura? Es decir, no sé, tus padres primero sabían leer o leían acceso a la cultura, eso habría que definirlo y es una cuestión muy interesante, pero tampoco toca extenderse en exceso. Pero qué bonito sería tener un rato grande para hablar de eso. No había acceso a la cultura, pero mi padre, que sabía leer silabeando y no sabía escribir más que su firma, leía con fruición el periódico. Cuando mi madre bajaba a la ciudad los sábados a vender unas flores o unas patatas y a comprar alguna cosa para la semana, llevaba siempre el periódico a casa, el diario El Comercio de Gijón. Y ese era un momento en que yo veía a mi padre verdaderamente emocionado. Tomaba el periódico y no paraba hasta que terminaba de leerlo entero, despacio, como él leía. Y había un momento también en la casa muy importante, que era cuando sonaba el telediario, aparecía el telediario en televisión o llegaban las noticias en la radio. Se escuchaba eso, y especialmente mi padre, con auténtica reverencia. Y desde esa actitud pues se admiraba mucho el saber y se admiraba el poder, y había un convencimiento muy profundo de que el poder solo podía ser consecuencia del saber. Por suerte, en este sentido, aquella generación se libró de ver lo que estamos viendo hoy, a ese propósito. Cuando dices que lo más importante que te ha sucedido en la vida ha sido criarte en ese entorno rural, entiendo que es porque aquí ya has esbozado, digamos, una serie de enseñanzas que determinan, entiendo, tu mirada sobre el presente, ¿no? Desde la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, y de cierto modo una desconfianza hacia las nuevas pedagogías, ¿no? Es decir, y hacia otros mantras que tienen que ver con esa idea del mérito, como que solo progresan quienes ya están en una familia progresada, pues si me permite el participio. Y esto tú, ¿cómo lo ves? Es decir, una persona que se cría en ese entorno rural, que tú mismo has pastoreado esas vacas con tu perro, que luego vas a clase de Doña Manolita y estáis todos ahí mezclados, que tus padres evidentemente no te llevan a la ópera cada fin de semana, y sin embargo uno logra el ascenso social, y no solamente a pesar de eso, sino en buena parte por eso, ¿no? También podríamos decir. Entonces, ¿eso cómo determina tu mirada sobre estos conceptos que seguimos debatiendo? Bueno, comienzo por decirte que yo tengo muy grabada en mi memoria una impresión que tenía de puramente niño cuando estaba en aquellos prados con aquellas vacas. Yo me llevaba, yo tenía 3 o 4 libros que leía continuamente, novelitas de vaqueros y cosas así, pero muy poco. Y recuerdo ciertamente que me paraba a mirar las montañas que desde allí se veían en bonita perspectiva, y yo pensaba, debe haber cosas muy interesantes y muy
dignas de verse al otro lado, ¿no? Hay que tratar de salir de aquí, aunque esta vida sea maravillosa, hay que salir de aquí y ver qué hay al otro lado. Bueno, eso era un acicate, ¿no? La curiosidad que tal vez hoy no existe, o el incentivo que quizás hoy falta a los que son adolescentes o jóvenes. Y por otra parte, lo del mérito. Uno estaba convencido en aquel ambiente de que si tenía esa vocación o ese propósito de buscar cosas fuera, de ponerse a prueba, de conocer mundo, eso solo se podía conseguir pues con mucho esfuerzo, estudiando, trabajando, esforzándose, ¿no? Era una cultura del mérito, pero sin el concepto de mérito. No estaba teorizado eso, era natural porque las cosas funcionaban así. Podía tener tal vez más tierras o más vacas, a lo mejor quien trabajaba más, o quien era más hábil comprando y vendiendo ganado, ¿no? Pues lo mismo se proyectaba sobre los niños. Dependes de ti, el contexto te es hostil, pero las dificultades no son insuperables. Y hay que decir algo que puede sonar muy tremendo y muy paradójico hoy en día, y que espero que se me comprenda bien. Eran los últimos tiempos del franquismo. Yo nací en el 58, ¿no? Pero en aquel tiempo era posible la promoción social de los pobres, no porque el sistema fuera bondadoso, era una vil dictadura que hacía mucho daño en muchísimos sentidos, y también a los niños y a los jóvenes. Por supuesto que sí. Pero en aquel ambiente, si uno se conseguía un título universitario, por ejemplo, tenía abierto el mundo, un sinfín de posibilidades, y más si lo había logrado con esa sensación de esfuerzo o esa actitud. Creo que esto ha cambiado para mal. Yo estoy convencido, tal vez soy injusto, pero estoy convencido de que si hubiera nacido en un medio como aquel en nuestros días, lo habría tenido más difícil. Habría tenido quizá más medios, más comodidades, y más dificultad también para romper con esas trabas sociales. Porque ¿qué significa, al fin y al cabo, hoy conseguir la carrera de Derecho? No significa prácticamente nada. Antes era una vía de ascenso social, ahora es un puro rito de paso, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe la devaluación de los títulos universitarios? Entiendo que habrá múltiples causas, pero no sé si podríamos a lo mejor señalar... es decir, hay una inflación de títulos, ¿no? Ahora que claro. Todos estamos tan familiarizados con la inflación. Sí, claro. Hay una absoluta inflación de títulos, y sobre todo en ciertas carreras como esta en la que yo enseño, la de Derecho. Bueno, ¿a qué se debe? Podríamos hablar de eso en distintas claves. Uno, la universidad en general se ha degradado, ya no es un lugar donde sea signo de distinción la excelencia de los profesores y la excelencia de los alumnos, o al menos no hay esa pretensión ya como diferenciadora. Y por otra parte podríamos ponernos un poquito más sofisticados y formular alguna hipótesis de tipo de sospecha. Quiero decir, aquel ascenso social que en algún momento estertores del franquismo y primeros tiempos de la transición era posible, yo creo que no beneficiaba precisamente a las clases dominantes. Ahora habría que definir qué significa clases dominantes, y creo que habría que darle a ese concepto una cierta extensión, no solo económicamente dominantes, aunque muy principalmente, sino también cultural y socialmente dominantes, ¿no? El hecho de que salieran hijos del andamio e hijos de la labranza, que pudieran acabar siendo notarios, catedráticos, banqueros, etcétera, yo creo que significaba un peligro para un cierto monopolio, y hubo en eso un retroceso. Pero curiosamente ese retroceso no tuvo lugar reprimiendo para que los pobres no tengan títulos, sino regalándoselos en cierta medida a todos, incluidos los pobres, para que el momento decisivo de conseguir trabajo o ascenso social o una ubicación destacada dependa otra vez de unos medios
que no todo el mundo tiene o no tiene por igual. Y en ese sentido lo que está pasando con la educación en general y con la educación universitaria en general, a mí me parece una traición al Estado social y me parece una traición dolosa y perversa pues, a las capas más populares de la sociedad, a las que se engaña diciendo, mira, siéntete orgulloso, tus 5 hijos tienen cada uno un título universitario, y a continuación se calla y no le sirve para nada, porque ni para ser ministro hace falta. Pero se ha devaluado no solamente el propio título, sino dirías que se ha devaluado la propia formación, es decir, que una persona que acababa la carrera de Derecho en los años 70 sabía Derecho, mientras que una persona que acaba la carrera en nuestra época puede no ser... Es decir, se habla de la generación más preparada, de las generaciones más preparadas de la historia, pero podemos hablar de las generaciones más tituladas, si acaso, pero sí, más tituladas. ¿Hay preparación? Bueno, veamos... no es tanto que quien termina ahora no sepa Derecho. Yo diría que no sabe tanto como antes, pero no sé si aquel saber era el mejor, porque también hay que ver que era un saber muy memorístico, muy acrítico, etc. El problema no es que si quien acaba sabe mucho o poco, el problema es que si acaba casi todo el mundo, el saber no es lo dirimente porque cuenta más ciertas relaciones sociales, el dinero para pagarse un máster en algún centro de élite o para irse al extranjero, etc. Gran parte del problema social está por ahí. Y después hay algo que depende también del ambiente. Y los de mi generación y yo mismo recordamos aquella universidad en la que prácticamente ninguno de nosotros se perdía una conferencia, una película que se proyectaba, la presentación de un libro, porque había sed de cultura, sed de ciencia, había inquietud. Eso ha muerto definitivamente. Siempre que vamos hoy a una universidad y vemos un salón de actos semilleno porque habla alguien, o es un futbolista o es público cautivo porque se ha dicho a sus estudiantes que tienen que hacer un resumen y que con eso ya aprobaron el examen parcial. Hay varias cosas, porque claro, ahora podríamos decir que a lo mejor es, por decir un porcentaje, un 15% de los alumnos el que tiene esa inquietud y esa vocación, pero es que esa masa crítica constituía el 100% a lo mejor, ¿no?, de los universitarios. Entonces, también, no sé si ahí puede haber parte del argumento y quería hacer también un apunte. Has dicho, yo ahora, sí, o sea, si yo hubiera nacido ahora en ese medio, seguramente no hubiera seguido los mismos pasos, ¿no? Es decir, ¿tú crees que ahora se ha desincentivado? Tú, por ejemplo, cuando te tocaba ir a estudiar a Gijón, tú tenías el incentivo, entiendo, de que ese esfuerzo iba a ser recompensado. ¿Consideras que también lo que pasa es que ese esfuerzo hay quien considera que no va a ser recompensado y que para qué el sacrificio, ¿no?, cuando no ofrece nada a cambio? Sí, desde luego, yo tenía muy claro el incentivo, veía muy clara la correspondencia y pensaba que si me esforzaba y tenía buenos logros, solo la mala suerte, solo un golpe de mala suerte me podía privar de lo que estimaba que merecía en correspondencia con mi esfuerzo. Hoy, por supuesto, que hay jóvenes que se esfuerzan, que aprovechan oportunidades y también que ascienden socialmente, como no, pero el desánimo es mayor porque no se da esa correspondencia tan fuerte entre esfuerzo y mérito por un lado y destino social por otro. No es tan fuerte. Yo antes pensaba, solo la mala suerte me va a privar de lo que trato de lograr. Ahora piensan, estoy esforzándome, pero además voy a necesitar buena suerte. Ha cambiado. Haces tu bachillerato en Gijón, estudias la carrera de Derecho y después viajas a Alemania. Sí. ¿Nos puedes pues, contextualizarnos cómo sucede eso y cuál es tu experiencia en Alemania y en qué sentido es determinante para ti? Bueno, yo estudio el bachillerato en Gijón, en un colegio de claretianos, de donde guardo recuerdos contradictorios, buenos y malos, pero en conjunto me hizo bien, porque era lo que había y había que aprovecharlo, ¿no? Cuando estoy terminando
el bachillerato y el curso previo a la universidad, tengo la típica crisis en la que no sé qué hacer. Yo querría haber estudiado filosofía, pero en ese momento no existía esa carrera en Asturias todavía. Después fundó Gustavo Bueno su facultad poco más tarde, pero eso ya no me tocaba. No había dinero para ese otro lado y entonces no sabía qué hacer. Y un día me fui al cine a ver Jesucristo Superstar con un compañero del colegio, un gran estudiante, que me dijo en el descanso de la película que él iba a estudiar Derecho, que lo tenía muy, muy claro. Yo me quedé pensando, oiga, eso nunca se me había ocurrido porque yo no conozco a nadie de mi pueblo que se dedique a eso. Y al lunes siguiente, cuando volví al colegio, tuve la noticia tremenda de que se había suicidado ese muchacho, ¿no? Y a mí me quedó rondando lo de Derecho y siempre he pensado, un poquito literariamente tal vez, que yo ocupé su sitio, acabé haciendo yo lo que él pensaba. Estudié la carrera en Oviedo con éxito, pero con bastante sacrificio personal, porque en ese tiempo yo vivía y tenía que trabajar también mis buenos ratos en el pueblo y en la labranza. Y al terminar la carrera, como existía todavía el servicio militar obligatorio, hice aquello que denominaban antaño las milicias universitarias. Tuve mi primer contrato, era diferente el acceso en filosofía del derecho en Oviedo, y pedí, pues como quien lanza una botella con un mensaje al mar, pedí una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico y para mi sorpresa me la dieron. Me enteré, y me había casado también, todo iba muy rápido. Y me enteré el mismo día de que iba a ser papá y de que me podía ir a Alemania. Bueno, hice las dos cosas, ¿no? Y aquellos años en Alemania fueron maravillosos para mí. Fue de descubrir otro mundo, fue descubrir un reino de libros, fue hacer nuevos amigos, casi todos españoles, ciertamente, pero que estaban viviendo una aventura similar. Bueno, y ahí se encauzó ya definitivamente el futuro. Llegaste con 14 años a Gijón, hablando un español macarrónico, porque tú estabas acostumbrado a hablar en bable, y menos de 10 años después, ¿no? O casi una década después, estás en Alemania, con un título universitario y una carrera de académico incipiente, ¿no? Es un salto notable, ¿no? Y sobre todo unos cambios para los que uno también tiene que estar preparado. ¿Dónde estuviste en Alemania? ¿En qué ciudad y cuánto tiempo? Pues yo primeramente me fui cuando mis padres, fíjate, cuando mis padres ya estaban camino de la jubilación, yo les dije primeramente que quería irme a estudiar alemán a Alemania, y entonces mi padre vendió una de las pocas vacas que quedaban y me dio el dinero y dijo, pues con esto vete, ¿no? Y me fui en realidad a estudiar alemán a Viena un verano, ¿no? Después llegó la beca y estuve en Friburgo 2 meses más y me pasé 2 años en Múnich. Y sí, era sorprendente, y me sorprendo recordando no solo los contrastes, sino cómo se hacían las cosas, porque en todos mis viajes primero a Austria, después a Alemania, nunca tomé un avión, siempre viajaba yo y viajábamos todos en tren. Y qué maravillosos periplos en tren, donde a lo mejor uno tenía que esperar medio día en París para tomar el enlace y se daba un paseo, etc. Aquella vida mala era bastante buena. Y retomaste tu vocación filosófica, ¿no? Dentro del mundo del derecho, no te decantaste por el derecho tributario, sino que esa inquietud de la filosofía te... Sí. Sí, ahí hay una evolución que puede tener algún interés general. A mí me apasionaba la filosofía. Tuve en el primer curso una asignatura que se llamaba Derecho Natural. Un profesor que me fascinó, que es Elías Díaz, bien conocido de tantos. Y aquel joven con 18 años dijo, yo ya sé lo que quiero ser de mayor, yo quiero ser como ese señor. Para mi sufrimiento, Elías Díaz se marchó de la Universidad de Oviedo al año siguiente, pero tuve después buenos compañeros y buenos profesores en Oviedo que me acogieron allí, y pude dedicarme a la filosofía del derecho creyendo que era el camino
para cultivar la filosofía que a mí me interesaba. Estudié toda la filosofía que pude, traté de aprender de eso, pero poco a poco fui descubriendo que había todavía algo más apasionante que la filosofía y que es el propio derecho. El problema estaba en el modo como me habían y nos habían enseñado el derecho, una enseñanza por profesores bien intencionados, pero una enseñanza gris y sin alma, ¿no? Memorización de leyes y de conceptos cuyo sentido de fondo el estudiante no entiende porque muy probablemente el profesor tampoco lo capta, ¿no? Pero el derecho, visto de cerca, a fondo y con algo de pasión, es apasionante y de las cosas y de los hechos sociales más determinantes que puede haber en nuestras vidas. Ojalá me equivoque, pero las generaciones futuras de este país verán cuánto de verdad hay en esta importancia del derecho cuando les vuelvan a faltar las estructuras de la libertad, la protección de los derechos, las garantías procesales, la independencia judicial y todo esto, que están poniendo en serio riesgo los populismos gobernantes de cualquier signo, que en el fondo detestan el derecho porque saben lo importante que es. ¿Crees entonces que estamos encaminándonos hacia, o por lo menos que estamos en un proceso de involución, aunque sea muy lento, pero de involución en términos democráticos? Yo creo que estamos en un proceso de involución bastante rápido. La involución me parece evidente, pero cuando se comentan estas cosas tendemos a culpar directamente y sin intermediarios a los políticos. Es que fulano, es que mengano, es populista, es autoritario, es facha, es comunista. Yo creo que es bastante más complejo. Creo que la crisis de Estado de Derecho a la que considero que vamos destinados es la consecuencia de muchas responsabilidades y se debe al hecho de que la sociedad ya no sabe valorar lo que vitalmente significan determinadas estructuras jurídicas y políticas, esas que están reflejadas en el esqueleto mismo de la Constitución, y la sociedad ya no valora eso porque los intelectuales en general, si se le permite a uno atribuirse algo de esa condición. Toda la condición. Y los profesores de Derecho en particular, estamos incurriendo otra vez en aquella vieja traición de los intelectuales. No estamos sabiendo transmitir a la sociedad la importancia de lo jurídico y de sus estructuras, no estamos haciendo verdadera pedagogía jurídica y constitucional. No estamos haciendo que nuestros ciudadanos comprendan a fondo qué implica independencia judicial, qué significa separación de poderes, para qué sirve el control de constitucionalidad, por qué es tan importante la irretroactividad de la ley penal desfavorable y la retroactividad de la favorable y todas estas cosas. Mis colegas, lo digo con dolor y que me disculpen tantos colegas y amigos, mis colegas de las facultades de Derecho, en una proporción asombrosa, están en estos momentos vergonzosamente callados. Y no solo eso, porque al fin y al cabo el que calla solo daña por omisión. Vamos, los universitarios en general y los profesores de Derecho en particular, hacia una alienación también, hacia una descarada alineación con los populismos en pugna, y es muy triste ver que dentro de las propias corporaciones universitarias se reproducen esos calificativos de facha, progre, facha, etc. Esto hay una historia de desdoblamiento que hace que el mismo profesor, quizás, que sale de dar su clase de Derecho Constitucional y de explicar lo que significa la separación de poderes, a los 5 minutos de terminar su docencia,
coloca un tuit o un mensaje en alguna red social diciendo que hay que domesticar a estos del Tribunal Constitucional o que qué vergüenza que no apoyen a Pedro Sánchez o a Perico de los Palotes. Entonces, estamos muy malitos. Has mencionado la Constitución y has hablado de esta falta de compromiso, digamos, con lo que significa el Estado de Derecho en toda su extensión. Pero, sin embargo, vivimos en un momento de grandes principios, donde se vociferan grandes principios, ¿no? Donde están más presentes, diríamos, que nunca. Es decir, la gente huye de ese elemento árido del derecho, y bueno, no me venga usted con la separación de poderes y tantos dogmas liberales, y sin embargo, los principios, los grandes principios están en boca de todos, ¿no? Hay un concepto que utiliza nuestro amigo Pablo de Lora de constitucionalismo mágico, ¿no? Y que me consta que tú, por tu experiencia en América Latina y tu contacto con aquellos lares y el gran respeto que te tienen por allí, conoces bien, ¿no? ¿Cómo entendemos esta disociación entre el derecho y los principios mágicos? Nuestros conciudadanos se han vuelto cursis. De jóvenes todos hemos sido así algo bobitos y superficiales y flojos. A mí me asombra ver a personas de mi edad que ahora van, como dirían los amigos colombianos, con el dedo parado y uno no puede hacer un chiste ni puede tomarse un chuletón delante de ellos porque empiezan a hacer consideraciones como muy de sintonía con la madre tierra y estas cosas. Y perdón por la caricatura. Uno somos cursis y el cursi es más dado a la palabrería huera, ¿no? Dos, sí hay muchos principios, pero en eso yo diría que no sé si vamos a superar lo que ocurría bajo el franquismo. Si ahora alguien sacara los libros de la escuela o los manuales de formación de espíritu nacional de los tiempos de Franco, no encontraría menos principios que ahora. Antes se decían caritativos, ahora se dicen solidarios, pero en el fondo es una jerga similar, igualmente vacía, porque tercera cosa es que tener principios sale muy barato. Tener principios sale muy barato porque los principios estamos viendo y hemos visto desde pequeñitos que comprometen a muy poca cosa en la práctica. Y cuanto más superficial, evanescente y abstracto sea un principio, a menos compromete, ¿no? Aquello de que tu mano, no sé cuál era, tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ahora lo vivimos a diario porque vemos, pues ya la actualidad tópica, vemos a los que se reúnen para proteger a la Tierra frente al cambio climático llegar en sus jets privados, etcétera. Parece que eso a nadie sí, no sé quién era que decía que era más difícil tener conciencia que ser la conciencia de los demás, ¿no? Es muy fácil declararse aquí y ahora protector de las focas y que conste que hay que protegerlas, o de los pingüinos. ¿Por qué? Porque eso te hace sentirte muy bien, y aquí no tenemos focas ni pingüinos. Entonces, bueno, pues uno le da su monedita, si acaso, a la ONG correspondiente y ya se considera santificado y apto para pontificar en cualquier reunión social y la casa sin barrer, ¿no? Hay algo que tú me mencionabas, América Latina, y en América Latina tal vez se vuelve más visible algo que creo que está muy claro en nuestro país, y es que de pronto en el discurso liberador o progresista o de izquierdas, o como queramos decirlo, han desaparecido los pobres, ¿no? Han desaparecido los pobres y de pronto importa la orientación sexual, la práctica sexual, el modo de hablar, el lenguaje que se utiliza, lo que se come, y eso se vuelve la principal preocupación moral y política, pero se tiende una tremenda barrera para no ver lo que hay en ciertos barrios, en ciertos grupos de verdad marginados, etc. Entonces, es una gran estratagema de principios biensonantes y de causas presuntamente nobles que actúan como falsa conciencia, en el viejo sentido marxista. Actúan como tapadera, como telón que nos permite sentirnos bien, ignorando
que el verdadero marginado sigue siendo el pobre de solemnidad. Aquí la pobreza no tiene esos niveles que alcanza en tantos países, son casi todos de América Latina, pero el modo de pensar es el mismo, o de cómo buscar causas lejos para no ocuparme de lo que de modo inmediato me compromete y con lo que debería comprometerme cualquiera de esas lecturas, de esos ideales o de esos programas que supuestamente yo adopto, ¿no? Para acabar, y discúlpame, no, allá, absoluto. A los amigos de tantos países latinoamericanos yo les molesto de la siguiente manera. Dime cuántos congresos anuales se hacen en tu universidad sobre constitucionalismo y Estado social y te diré cuánto de social es tu Estado y cuánto se atiende aquí a la pobreza. Y la proporción es inversa siempre. A más ruido, menos nueces. Esta deriva identitaria de una izquierda que ha descuidado, como decías, el elemento material, es un fenómeno muy globalizado, ¿no? Es decir, y en buena parte correlaciona, digamos, con la llegada de una clase progresista a determinados lugares de hegemonía cultural, como hablabas antes, ¿no? Donde se puede jugar a invertir la hegemonía cultural o jugar con la cultura, pero sin invertir las relaciones materiales o las relaciones de poder. Yo lo resumiría así, lo plantearía al menos como hipótesis. Y vuelvo a utilizar ese concepto de clase dominante que ya suena un tanto desfasado, pero bueno, a falta de uno mejor, ¿no? Yo creo que los viejos grupos dominantes han tenido una habilidad que impresiona mucho, que es la habilidad para copar el discurso, para apropiarse del discurso liberador, del discurso social, del discurso de la atención al socialmente y económicamente más necesitado. Se han apropiado del discurso, son los mismos que cuando yo estudiaba en aquel colegio de Gijón iban peinados con gomina y llevaban un inconfundible Loden. Son los mismos, son sus hijos en un 98%. Pero mientras aquellos hablaban del Papa... Estos hablan de Greta Thunberg. Claro, exactamente. Miraban con cierto desprecio los juegos populares, los deportes de masas y estas cosas. Sus hijos han creado una nueva religión con sus ídolos, sus santos y sus dioses, y se han apropiado de un discurso liberador con el único fin de seguir copando ellos, los de ese grupo, esos espacios de poder político, económico y muy importantemente de poder cultural. Por eso considero que resistirse al discurso dominante, porque hoy sí que hay discurso dominante y discurso único, hace 50 años no era nada comparado con lo que pasa ahora, resistirse a ese discurso dominante de los que algunos llamamos pijoprogres es la mejor forma de hacer política social genuina y de intentar recuperar, quizá melancólicamente, algo de lo que un día significó la izquierda. Ahora parece que los conceptos liberales en términos institucionales, de separación de poderes, de checks and balances, un poco lo que mencionábamos antes, es refractario a la idea de izquierda y viceversa. Es decir, no se considera, se ha perdido la idea de que el derecho está fundamentalmente para proteger al débil, ¿no? Es el arma del débil, como se ha dicho tantas veces, ¿no? ¿Cómo puede el derecho reconciliarse con la sociedad? Es decir, ¿qué hace falta para que, lo que decías antes, qué mensajes hay que lanzar o qué mensajes hay que grabar en piedra sobre la importancia del derecho? Sí. Voy a ponerme un poco utópico en el breve preámbulo. Hay que rescatar el derecho y la política. Cuando decimos esos dos conceptos, decimos Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, hay que rescatarlo de esa pinza de los extremos, ¿no? Y eso a mí me parece que solo sería posible
que seguramente no va a ser real esto, con una alianza liberal. Pero, ojo, cuando digo alianza liberal ya se le están encendiendo las alarmas a medio país. No hablas de Ronald Reagan. No, para nada. Me refiero a una alianza de socialdemócratas y de liberales conservadores que pueden discrepar en el alcance que el Estado deba tener en sus políticas sociales, pero que se manejan dentro de un común respeto a esas estructuras liberales y sociales del Estado de Derecho. Vaya, lo que hay en nuestra Constitución y en todas las de nuestro contexto cultural. Solo desde ahí se puede rescatar el derecho en su verdadero significado para la libertad y para la igualdad de oportunidades y para que los niños que hoy nacen en una cuna muy pobre pues tengan alguna ocasión de ser alguien mañana. Hay que recuperar a la vez el mensaje político y el significado de lo jurídico, pero está difícil por lo mismo que era difícil la oposición al franquismo, porque hay que romper la coacción del discurso único, que no solo no es ahora mismo una coacción jurídica, no hay tantos delitos por expresarse libremente, aunque algunos no deberían estar. No es tanto una coacción jurídica, no es tanto una coacción política, sino que es una coacción social. Cada vez que tú o yo hacemos un chiste no delictivo, que provoca la reacción crítica del medio, hay que levantarse y echar a ese medio, a esos contertulios, una verdadera filípica sobre lo que significa la libertad de las personas para reírse del mundo y de sí mismas, etcétera, etcétera. En resumen, hay que romper el maldito discurso único que nos oprime. Y, por tanto, deberíamos cultivar nuestras sensibilidades de otra manera y deberíamos luchar contra el insoportable narcisismo de tantos colegas, amigos y conocidos que consideran que el mundo gira alrededor de su sensibilidad. Hay que hacerles ver que ellos no son nadie y que no merecen más respeto que el último y más cuitado de los pobres o de los analfabetos que haya en cierto lugar. Porque no hay nada más apestoso que ese burguesito pseudocultivado que cree que porque lleva una bufanda con cierto eslogan ya merece un respeto peculiar. Y ese sujeto es el mismo que después va a una casa rural y presenta una queja porque cantó el gallo o pasó el labriego en el tractor. Pero hace falta, vuelvo al inicio, es necesario que se genere un movimiento cuasi espontáneo de resistencia. Tenemos que aprender, todos los liberales, conservadores o progresistas, a parar los pies a los tontos que solamente disfrutan masajeándose su ombligo. Me ha gustado mucho las referencias que haces a este prototipo de burgués confular, porque vivimos un momento también de gran romantización de la España rural. Y tú, como una persona que ha vivido la España rural, la ahora llamada España vacía, incluso con más inquina a la España vaciada, ¿no? Añadiendo un agente perpetrador del vaciamiento, quería preguntar también cómo ves eso, por completar el retrato robot de este personaje al que todos nos estamos imaginando. Ese tema me indigna especialmente porque es uno de los que nos permiten ver con más intensidad lo que de contradictorio, paradójico y hasta esquizofrénico hay en la actitud del urbanita pijo que se considera liberador social. Mira, vamos por la parte más anecdótica. En mi pueblo, donde siguen unos poquitos paisanos y paisanas allí sobreviviendo, en mi pueblo nunca había habido jabalíes y nunca había sido necesario cerrar las huertas para proteger a los jabalíes, porque no había.
¿no? Ahora ya sí hay. Y entonces los aldeanos no tienen cómo defenderse del jabalí, no tienen cómo defenderse del jabalí. Si nos vamos más hacia la montaña, ya no tienen cómo defenderse del lobo. Ya no pueden hacer determinadas labores, operaciones en el campo para mantener a raya la maleza, la selva, entre comillas. Y además para eso no hay ayudas ni nada. Entonces, el enemigo, estas cosas que yo digo aquí en esta conversación amistosa, irían acompañadas de todo tipo de imprecaciones realmente duras si quienes hablaran fueran los que quedan en esa España vacía o vaciada, que sienten la agresión continua de quienes presuntamente los protegen a ellos y quieren proteger su medio. Para esos defensores de ese medio ambiente y de esas comunidades originarias y de esos paisajes prístinos, en su orden de valores, lo último de lo último es la persona que vive en ese lugar. Las personas son lo último, no les importa nada y además las desprecian. Hay otra actitud en este burgués que colectivamente nos gobierna ahora, que hay una coincidencia que es el desprecio al obrero y el desprecio al campesino, ¿no? Eso nunca fue tan intenso. Lo que pasa es que con ese desdoblamiento mental ellos se sienten representantes y protectores de los trabajadores manuales y de los trabajadores del campo. No, ellos son los que están destrozando las posibilidades vitales de los unos y de los otros y sobre todo en lo que tiene que ver con el campo. El burguesito de casa rural y quad o de 4x4 en el campo generalmente es un intruso que daña, que desprecia, que no comprende y que no comprende que no comprende, sino que de pronto mira una puesta de sol y se siente solidario con lo que desde hace 300 años vivieron en aquella comarca. No es solidario con nadie, eso es un payasete penoso, porque la vida no es lírica, campestre. Entonces, hay un gran problema de suplantación y de apropiación. Es lo que hacen estos nuevos grupos dominantes. Apropiarse de espacios, apropiarse de discursos, apropiarse de símbolos para utilizarlos en su favor y para destruir lo que materialmente representan. ¿Cuándo empezaste a avistar este fenómeno? Porque has hablado que había una transformación en términos democráticos de regresión democrática rápida. Y ahora veo que haces un retrato muy nítido de estas clases dominantes que suplantan identidades y además redirigen el discurso siempre en favor de sus intereses. Pero esto, en los años 90, en los felices 90, que como ahora se miran a veces, ¿ya lo veías así o ha sido un aprendizaje súbito? Pues supongo que cada uno de nosotros, en razón de sus circunstancias, sus orígenes y sus temperamentos, pues va evolucionando. Posiblemente a mí me marca un poquito esto. Cuando era muchacho, cuando era joven, incluso cuando era un joven profesor, mis orígenes campesinos eran primero una fuente de un matizado, sutil desprecio. Ahí viene el aldeano. Se deleitaban mucho enseñándole a uno, pues no sé, cuál era el punto de la carne, pongamos por caso. En los pueblos nunca se tomó la carne al punto, por cierto, ¿no? Bueno, pues entonces uno decía, no, pues hay que tomarla poquito hecha porque si no,
A mí, que he vivido criando terneras, me dicen que la carne no se come así. Bueno, listo, pero eso se asume, se supera y uno aprende modales. Pero llega un momento en que esos mismos grupos o personajes que le miraban a uno por encima del hombro por ser de pueblo, de pronto te dicen que se quieren comprar una casa en el pueblo, que no hay vida mejor que la del pueblo, que el lenguaje originario es el del pueblo, etc. Y a partir de ese instante siguen a uno despreciándolo cuando uno habla como hablaban en el pueblo y hace lo que en el pueblo se hacía, ¿no? Bueno, entonces creo que los que han cambiado han sido ellos. Creo que lo que ha evolucionado ha sido una cierta parte de la sociedad que ha encontrado una causa impostada o un referente más. Pasaron del desprecio a la adopción, en el fondo, sin cambiar ellos absolutamente nada y sin enterarse jamás de nada, ¿no? Claro, la psicología social dice que ahí lo que hay siempre es una permanente búsqueda de estatus, ¿no? Es decir, lo que daba estatus era el desprecio por el campo, y en el momento que eso ha cambiado o que se ha generalizado o que los del campo han querido llegar, ya han llegado a la ciudad, lo que da prestigio es mandar señales en el sentido contrario, ¿no? Claro, igual que hace 80 años lo que daba estatus era ir a misa en la catedral con el collar de perlas y el abrigo de bisón o con el loden o con un traje muy oscuro y una corbata negra. En efecto, es la búsqueda de estatus. Y está bien y es inevitable, y somos animales sociales y necesitamos mitos y necesitamos alguna forma de religiosidad. A mí lo que personalmente me molesta es la suplantación, es que no echen a los que estaban allí y que no destruyan lo que dicen proteger. Yo creo que aquella gente que de aquella manera iba a misa en la catedral, en realidad no estaba quitando su lugar a nadie. No habría misas en la catedral si no fueran ellos. Pero estos que ahora van al pueblo a ver si encuentran un ejemplar de rapaz que les permita firmar el manifiesto contra la instalación del parque eólico o contra la traída de agua o no sé qué cosas, bueno, estos están suplantando, están expropiando a otros de lo que era de esos otros. Hay un psicólogo que ha terminado recientemente en la Universidad de Oxford que acuñó un concepto que es el de creencias de lujo. No sé si te resulta familiar, las creencias de lujo, ¿no? Y él dice, las creencias de lujo son símbolos de estatus de las clases altas, pero cuyo peaje lo pagan las clases bajas. Él es americano y ponía de ejemplo paradigmático el quitarle financiación a la policía, ¿no? Esto se hizo muy de moda en las protestas de Black Lives Matter y bueno, pues para denunciar la violencia policial había que desfinanciar a la policía, ¿no? Y esto es un ejemplo un poco de lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, quien paga los platos rotos de estos nuevos símbolos de estatus, a diferencia de lo que pasaba con la misa en la catedral, son estas clases a las que habría que proteger. Sí, pues algo así pues, era, creo, lo que teorizaba Bourdieu cuando hablaba de la distinción, por ejemplo. Sí. Pero otra vez la paradoja, bueno, repito, somos sociales, somos grupales, somos tribales y necesitamos ese tipo de referencias porque solitos nos asustamos o nos aburrimos. Bueno, no hay problema. Lo curioso aquí es que se ha convertido en signo de distinción o símbolo de lujo y de pertenencia a una clase el llevar prendas, por ejemplo, hablemos de lo de vestir, aunque no solo es eso, que tradicionalmente vestían las clases populares o las clases más humildes. Recuerdo todavía con un poco de confusión que yo era niño cuando en España aparecieron o se extendieron los vaqueros, que decimos, los jeans, ¿no? Aparecieron los vaqueros. Bueno, sabemos cuál es el origen de esa prenda, pero de repente en aquel colegio
los más ricos de los ricos, los más pijos de los pijos, aparecían con sus vaqueros y luego para que fueran más lujosos y costaran más, tenían que ir desteñidos como si ya los hubieran lavado 20 veces, etcétera, etcétera. Luego pasamos a romperlos, ¿no? Bueno, eso es lo tremendo, ¿no? Si quiere distinguirse, esa es la cuestión, si quiere distinguirse dentro de su tribu el obrero o el campesino, tiene que volver a poner no sé qué sayas que dentro de 20 años venderá Benetton o venderá, no sé, No, claro, por supuesto. cualquier marca para los que nunca han estado en el campo o en el andamio. Ahora no viste diferente la primera clase del avión de la clase turista, ¿no? Y el CEO de la compañía va en zapatillas de deporte. Es más, la señal de estatus es ir de zapatillas. Seguramente que el que va de trajes porque es un comercial que vende Toyotas en la carretera de Toledo o algo similar, ¿no? Tal cual. Pero es muy interesante la sociología de los aviones, ¿no? Visten igual, pero posiblemente la verdadera distinción de fondo o lo que marca una diferencia social fuerte es el silencio. En ejecutiva o en primera, hay algo similar pasa en los trenes, hay silencio. Posiblemente son más caras las zapatillas de los que van en turista, pero gritan, ¿no? Y posiblemente llevan móviles más caros los que van en turista. Pero bueno, esto es así, va girando la rueda. Por ir a una cosa un poco más, no sé decir, más técnica, dentro de las dos grandes escuelas de pensamiento de la filosofía del derecho, tú te identificas como un positivista. Sí. Y quizá por eso insistes tanto en la importancia del derecho, porque no crees que tengamos derechos naturales o que el ser humano esté dotado de forma natural para distinguir entre el bien y el mal, o que sea capaz de encontrar una ley natural o incluso un imperativo categórico que sin que medie una reglamentación o unos códigos sociales pueda actuar bien. Es decir, ¿cómo llegas a esta conclusión? Bueno, a esta conclusión. ¿Por qué te convence más esta idea? Dos cosas. Como se suele decir, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. Dos cosas. Yo soy positivista, en primer lugar, por razones políticas. Y dos, mi positivismo jurídico no me compromete con ninguna forma de relativismo moral o de escepticismo moral. Soy positivista por razones políticas porque creo que la concepción, la idea, el concepto de derecho que puesto en práctica mejor sirve a la libertad y a la igualdad entre los ciudadanos es el concepto de derecho positivo, es decir, de derecho legislado en un contexto de legitimación democrática de las normas. Es decir, yo creo que la Constitución española, aunque mencione, claro que sí, la idea de libertad o el principio de dignidad, pongamos por caso, yo creo que la Constitución lo que nos está poniendo son unos límites bien claros a la legislación posible. No puede haber pena de muerte, no puede ser legal la tortura y otra serie de cosas. Y a la vez nos está diciendo que dentro de ese amplio marco de lo posible nos toca entendernos para legislar entre todos a través de la vía democrática posible, que es la vía de la democracia representativa. Cuando el viejo ius naturalista o el antipositivista doy contraataque diciendo no, eso es derecho, como decimos en nuestro gremio, en mi gremio, prima facie, o eso es derecho en principio, pero en realidad lo que de verdad obliga es lo objetivamente justo, etc. Tenemos otro mecanismo de suplantación. Les están diciendo al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que a eso que diga la Constitución misma y a lo que diga la ley que hay que tomarlo con pinzas porque, ojo, que hay límites que la Constitución no pone o hay objetivos que la Constitución no marca, pero que son sagrados porque son sagrados por encima o al margen de lo que diga el poblacho o de lo que hayan puesto por escrito los constituyentes. Entonces, creo que el acuerdo sobre que el derecho es lo que ahí está como derecho es básico para nuestra convivencia en libertad y en igualdad. Y ya que mencionamos a Kant, bueno, de la mano del imperativo categórico perfectamente acaba apareciendo la idea
de ley general y abstracta, es decir, la misma norma para todos por encima de la personalidad o de las creencias de cada uno. Bueno, y con esto llegamos a la cuestión de la moral. Yo no tengo por qué identificarme como un escéptico en materia moral o como un antiobjetivista. Uno puede estar absolutamente convencido de que la esclavitud es objetivamente, materialmente injusta, o que la discriminación por razón de sexo es injusta, o que determinadas formas de violencia son injustas, y a partir de esa convicción, pues agradecer al destino, vivir bajo constituciones que tienen el artículo 14 de la nuestra y que prohíben discriminar por razón de sexo, o que prohíben la tortura, o que eliminan la pena de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que, y esto es fundamental a mi modo de ver, debemos convivir en igual libertad y en igualdad de trato los que tenemos convicciones morales distintas. Esto es, una persona que considera que el aborto voluntario es un crimen moralmente horrendo, es un crimen moral, y una persona que considera que nada de criminal o reprochable hay en eso, han de poder convivir bajo estructuras comunes y hablarlo. Y decidir por mayoría, dentro de lo que la Constitución fije, si tenemos un sistema o tenemos otro. Si no hay abortos, si hay un sistema de plazos, si hay un sistema de causas, etc. Y donde digo aborto, que es un asunto muy sensible, podríamos hablar de derecho de familia o de régimen de la propiedad o de gestión de las sociedades anónimas, ¿no? ¿Cómo convivimos los distintos? No podemos convivir bajo la convicción de que, al fin y al cabo, lo que va a misa es la convicción moral de los que integren el Tribunal Constitucional. Eso, asumiendo con optimismo que los que integran el Tribunal Constitucional hoy o mañana tienen convicciones morales y no son anómicos que trabajan de sicarios. Hay una tensión clásica y que vuelve a aflorar, hablando del Tribunal Constitucional, que es su cuestionamiento como órgano contramayoritario, ¿no? Es decir, este dilema entre constitución y mayoría, o incluso entre derechos y democracia. Y quería preguntarte, ¿cuál es la manera, en tu opinión, más solvente de salir de esa contradicción que tienen los estados constitucionales? Pues la única manera de hacer frente o de oponerse un poquito al riesgo inmanente a eso es combinar una adecuada cultura constitucional y imponerla y esmerarse en la selección de los que integran los altos tribunales y especialmente el Tribunal Constitucional. Es el problema de quién controla al controlador, evidentemente. El problema del Tribunal Constitucional no es meramente que sea contramayoritario. Eso es algo inevitable. Quien controla la validez, la juridicidad de las leyes hechas sobre la base de la mayoría política democráticamente establecida, tiene una función de poner límites y por definición esos dos poderes están enfrentados. Pero la mayor dificultad está en que el controlador es incontrolable, es decir, jurídicamente no hay nadie, no hay órgano ninguno, no hay órgano constitucional ninguno que pueda pararle los pies a un tribunal constitucional que se extralimite. Pero pensemos esto, un tribunal constitucional puede extralimitarse diciendo que es inconstitucional una ley democráticamente aprobada a la que nadie le ve esa tacha de inconstitucionalidad, pero un tribunal constitucional también se puede extralimitar diciendo que es constitucional una ley que, imaginemos, estableciera ahora mismo pena de muerte para un determinado delito en España. O la autodeterminación de un territorio. O la autodeterminación. Y ahí diríamos, no, vean, no es contramayoritario, lo contramayoritario sería que anulara esa ley, porque si esa ley ha sido democráticamente gestada, entonces por definición es constitucional. No puede ser constitucional. Mientras la Constitución diga lo que dice, una ley penal
que estipule pena de muerte para un delito o que permita la secesión de una parte del territorio. Se puede cambiar la Constitución, claro, ella misma regula sus cambios. Entonces, el problema teórico es el carácter contramayoritario. El problema práctico es que si ellos no se frenan a sí mismos, si no aplican la tan conocida en la teoría autorrestricción, no hay nadie que les pueda parar los pies, salvo la ciudadanía, en el sentido de que cuando el derecho colapsa, regresamos a la política. Hay algo de aquel estado de naturaleza, pero domesticado. Y por eso vamos mal. Porque lo que ahora se está buscando no son tribunales constitucionales que hagan valer de un modo contundente su carácter mayoritario, sino que se plieguen a la mayoría cuando la mayoría son los nuestros. ¿Ves un horizonte esperanzador del Tribunal Constitucional? ¿Crees que incluso si hubiera un cambio de gobierno se invertirían la lógica que ha dominado los últimos años? No, yo no veo un cambio esperanzador, pero deseo fervientemente equivocarme. La única esperanza vendría de un acuerdo fuertemente, digamos, transversal, de un acuerdo entre partidos, grupos, personas con ideología política diferente, pero que participen de una misma idea del juego constitucional. Eso parece lejano y eso se aleja cada mes que pasa porque nos estamos extremando a velocidades grandes, ¿no? Entonces, yo quiero de todo corazón equivocarme, pero creo que nuestro futuro está más cerca de Argentina que de la vieja y querida Europa. ¿Qué le podemos decir a tantos ciudadanos que están despreocupados respecto a esta recesión democrática? ¿Qué les dirías? Es decir, ¿cómo podemos hacer que esto se convierta en un asunto de interés y preocupante como lo es el cambio climático? Yo les diría que piensen en sus hijos y sus nietos, igual que sus abuelos y sus padres pensaron en ellos, ¿no? Porque es bien triste que haya unas generaciones de hoy que han podido vivir en libertad, que han podido tener las espaldas económicamente cubiertas, que han disfrutado de tantos bienes, de tanta libertad, de tanta posibilidad de hacer cosas, que hace 80 años eran absolutamente inimaginables, ¿no? Bueno, pues que estas generaciones de hoy tal vez deberían pensar un poco en los abuelos, que se jugaron a veces la vida, la tranquilidad, la libertad, el puesto de trabajo, para que ellos tuvieran esto que han disfrutado, ¿no? Y de pronto estos que ahora tenemos hijos o nietos, nos despreocupamos y pareciera que nos va a dar igual que dentro de 40 años o de, quién sabe, si mucho menos, nuestros descendientes ya no tengan la libertad sexual que hemos tenido nosotros, ya no tengan las posibilidades de viajar que hemos tenido nosotros, de decir, de pensar, de leer, de estudiar. Pero, bueno, quizá el gran mal es el narcisismo, ¿no? Nos criaron entre algodones y yogures desnatados a muchos de los que ahora mismo cortan el bacalao, y eso ha fomentado un egocentrismo que lleva a creer que les hacemos bien a nuestros vástagos sin preocuparnos de lo que esos descendientes nuestros puedan ser o hacer el día de mañana. También es cierto que nuestros descendientes no ayudan, no demandan exceso de libertad, pero el día que les censuren sus móviles, a lo mejor empieza un cambio social. No es mal comienzo. Bueno, Toño García Amado, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido David. Cerramos con la pregunta habitual, que es ¿a quién te gustaría que invitáramos? Pues yo mencionaría dos viejos profesores de Derecho Administrativo, pero con tremenda
trayectoria, gran producción intelectual e inquietudes bien similares a las que hemos estado comentando. A mi queridísimo amigo y colega en León, Francisco Sosa Wagner, y a un auténtico patriarca del derecho administrativo y del pensamiento crítico en España, que es Alejandro Nieto. Te darían extraordinario juego, estoy convencido. Muchísimas gracias, tomamos nota. Gracias, David. Gracias.